Hola, mi nombre es Jacqueline Jaques, con la matrícula 321276. Este es el examen oral de la materia de Derechos Humanos con la maestra Gabriela Grijalva. La primera pregunta es, ¿quién fue Ciro el Grande? Ciro el Grande fue el primer rey de Persia que en el año 539 conquistó lo que fue la ciudad de Babilonia, pero lo que lo hizo trascender en la historia fue que liberó a cientos de esclavos y decretó que todos podemos elegir la religión que queramos y la igualdad racial. Estos decretos fueron escritos en un cilindro de barro cocido, que se le conoce el cilindro de Ciro. Otro dato importante que vi por ahí es que a Ciro se le conoció más bien como un liberador, no tanto como un conquistador. ¿Por qué considera que pasó tanto tiempo entre Ciro el Grande y la Declaración de los Derechos Humanos? Considero porque pues tuvimos que evolucionar tanto en derecho como en otros aspectos. Por ejemplo, la invasión a América fue en el año de 1500 aproximadamente. ¿Qué quiere decir esto? O sea, desde Ciro el Grande fueron 500 años antes de Cristo, más los 1500 de que descubrieron América, son 2000 años. O sea, tuvimos que evolucionar mucho. Se hicieron varios documentos en donde se hablaban de dichos derechos que tenían las personas después de lo de Ciro el Grande, pero en sí pues yo creo que en sí tuvimos que evolucionar para poder llegar a esto hasta la Declaración de los Derechos Humanos Universales. La otra pregunta es, ¿cuál es la fecha oficial respecto a los derechos humanos? La fecha oficial es el 10 de diciembre, lo decretó la ONU, el 10 de diciembre de 1948. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las características de los derechos humanos? Las principales características son 6. La primera es que nos dice que todos los derechos humanos son universales. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las personas que habitan este planeta tienen estos derechos. La siguiente es que los derechos humanos son normas jurídicas, quiere decir que en cualquier parte del mundo donde estés, tus derechos tienen que ser válidos. Y si el Estado no los quiere hacer valer, tú puedes exigir que te los hagan valer. La tercera característica es que los derechos dicen que todos somos libres e iguales desde el momento en que nacemos. El cuarto es que son inviolables. Si se atenta contra estos, es contra la dignidad humana. El quinto sería ese era el de que no puedes quitarte estos derechos. No existe no puedes renunciar a estos derechos. Ese es el quinto, que tú no puedes renunciar a estos derechos. Son irrenunciables, esa era la palabra, irrenunciables e inalienables. Tú no puedes quitarte esos derechos aunque quieras. Y el sexto, el último es que son indivisibles. ¿Qué quiere decir que son indivisibles? Que se tienen que hacer valer tus derechos por igual. No nomás uno, pero no, tienen que ser todos por igual. No se pueden dividir. La siguiente pregunta, ¿con qué ciencias o disciplinas se relacionan con los derechos humanos? Se relacionan en sí los derechos. El derecho se relaciona con muchas ciencias y disciplinas como la antropología, la sociología, economía, filosofía, entre otras más, pero en sí los derechos humanos se relacionan más con las ciencias sociales, que dentro de las ciencias sociales se maneja lo que es la antropología y la sociología. ¿Qué son las ciencias sociales? Las ciencias sociales son las que se encargan de estudiar los comportamientos del humano con otras personas y también estudian la forma en que se organizan. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la situación de México con respecto a los derechos humanos en comparación con el resto del mundo? Pues la verdad es que, viendo bien así, estamos muy atrasados en cuestión de los derechos humanos aquí en México en comparación del mundo. Leí por ahí en la página de la Comisión Internacional de Derechos Humanos
hicieron, se puede decir que un análisis en los que dicen que pues México estamos en una crisis de derechos humanos, en donde estamos viviendo lo que es una máxima inseguridad y violencia que está afectando mucho a la sociedad. Pues existen muchos casos de tortura, de extorsión, también se mencionaba lo que era ejecuciones extrajudiciales, y lo que me dio mucha tristeza es ver que el 98% de los casos de delitos quedan impunes aquí en México. Esto habla muy mal, es una cifra muy grande, o sea, ¿qué quiere decir? Que solamente el 2% obtuvo, se podría decir, justicia. Pero en sí, no, un 98% es muy grande, eso habla muy mal. Es muchísimo la violencia que se vive aquí en México. ¿Qué implica la inclusión respecto a los derechos humanos? Bien, una sociedad inclusiva es una sociedad para todos los individuos, que tengamos derechos y responsabilidades en una sociedad donde pues ejercemos un rol. Pues esto podría ser como que haya, no sé, pues igualdad. Por ejemplo, vi una noticia, no sé si fue en Facebook o algo, donde vi que en una playa aquí en México hicieron una parte, pusieron algo para que las personas pudieran entrar al mar, las personas con discapacidad motriz, para que pudieran entrar a disfrutar y conocer lo que era el mar. Eso me gustó mucho, o sea, es un buen avance en nuestra sociedad para la inclusión de estas personas. ¿Qué implica? Esa ya la dije. Sigue la 8, que dice: menciona dos ejemplos de violaciones a los derechos humanos. Pues bueno, hablando aquí en México, existen pues muchísimos casos que muchas personas conocemos en cuestión de violación de los derechos humanos. El primero que quiero mencionar es un caso que pues todos, la mayoría de aquí de Chihuahua, pues conocemos, que fue el caso de Marisela Escobedo. Ella, por exigir justicia para su hija y para ella, pues la terminaron pues matando por ejercer su derecho de libertad de expresión y exigir justicia. Ese fue un caso muy fuerte. Y el segundo caso fue el de, pues no es tanto un caso, es una situación que viven muchos mexicanos. Por ejemplo, no sé, si andas de madrugada y te para una célula de policías, por no dar mordida o moche, como le dicen, te llevan preso las 24 horas, y durante el camino, no sé, te torturan, te golpean por no haber cooperado o así. Pues yo supe un caso de un conocido que hasta le dieron, ¿cómo eran? Choques eléctricos en el cráneo hasta quedar inconsciente, y pues él nunca denunció por miedo y porque sabemos que en esos casos pues no pasa nada. Y pues creo que es muy lamentable la situación en la que estamos aquí en México. Existe también mucha homofobia, no sé, feminicidios y pues todo lo que mencionamos, violencia. Espero que algún día podamos cambiar esta situación. Espero muchísimo. Y bueno, creo que sería todo de mi parte y gracias.